Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Hoy en día da la impresión de que gran parte de las personas han empezado a entender la fe como un sentimiento. Dicen, estaba allí en la iglesia y sentí una fe impresionante. Pero vamos a ver. Debido a un cambio realizado en el trazado en 1937, la carretera se cruza consigo misma entre la Avenida Central y la calle Ford en Albuquerque. En este punto puedes permanecer de pie en la esquina de la Ruta 66 con la Ruta 66. Pero nosotros estamos a punto de cruzar otro trazado por el libro de los libros. Un camino de fe, una carretera de esperanza, un sendero de amor. Así es Ruta 66, el programa que analiza los hechos bíblicos y explica las verdades inmutables que trastocaron el mundo. Estamos en el Evangelio de Lucas, llegando hoy al capítulo 17 para hablar de la contradicción de los religiosos frente a la enseñanza de Jesús sobre la fe y el reino de Dios, viendo lo invisible. Este será el asunto para nuestra meditación. ¿Sabes qué es el reino de Dios? ¿Qué tiene que ver el escándalo con el perdón? Pues vamos a descubrirlo juntos. Así es, querido oyente. Empezando el capítulo 17 de Lucas, vamos a darnos cuenta de que ahora Jesús va a poner más claramente su atención en el reino de Dios. Debemos de recordar la promesa del Antiguo Testamento, la expectativa desde el pacto davídico de que un día el reino de Israel sería un reino permanente. Ese reino tendría a su monarca como representante del propio Dios. ¿Y cuándo llegará ese reino? ¿Cómo será realmente? Exactamente en ese contexto vamos a darnos cuenta de cómo las Escrituras en el Nuevo Testamento, particularmente en Lucas, tratan esta cuestión. Por un lado, el texto nos va a enseñar que ese reino empieza a manifestarse en la vida de los discípulos de Jesús y para confirmar que alguien está en ese reino, existen algunas exigencias que crecen a lo largo de los evangelios. Esas exigencias están relacionadas con la manifestación de la fe verdadera, pero a la vez vamos a observar que ese reino, que exige una manifestación exterior de la fe correcta y genuina, se manifiesta de una manera visible. Al fin y al cabo, podemos preguntarnos, ¿lo veremos o no? ¿Estás preparado para ver lo invisible? El texto nos dice que Jesús les dijo a los discípulos lo siguiente: los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel que los ocasiona. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Así que, tened cuidado. Poniendo en cuestión y criticando la actitud de aquellos que perjudicaban a los que debían entrar en el reino, Jesús hace esa advertencia. Entonces Él sigue adelante y dice: si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte, me arrepiento, perdónalo. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor: aumenta nuestra fe. Así es, querido oyente, fíjate, las exigencias de Jesús empiezan a mostrarse claramente más específicas aquí en Lucas 17. Y entonces la cuestión discutida es el perdón, especialmente para aquel pueblo acostumbrado a una perspectiva legalista donde la persona debía ser castigada por su error. Imagínate qué significa oír esto: si tu hermano peca, repréndelo, o si se arrepiente, perdónalo. Y después 7 veces en un día, que es una expresión que puede significar perdón en un sentido pleno, completo, que debes perdonar siempre. Ante esto, los apóstoles, pensando de forma sincera en esa palabra, dijeron: Señor, necesitamos más fe para afrontar las exigencias de ese reino, un reino invisible que necesita ser visto con los ojos de la fe. Entonces Jesús dice: vale, de acuerdo, hablemos sobre esto.
Si tuvierais una fe tan pequeña como un grano de mostaza, podríais decirle a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. La fe, de hecho, tiene el poder impresionante de transformar la realidad. Y continuando con este tema de la fe, con todo este poder que se describe aquí y que se ha estado manifestando en la propia historia de la Iglesia, Jesús va ahora a ejemplificar más claramente esta fe. Él les dice entonces, supongamos que uno de vosotros tiene un siervo que ha estado arando el campo o cuidando las ovejas. Cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso se le dice, ven enseguida a sentarte a la mesa? ¿No se le dirá más bien, prepárame la comida y cámbiate la ropa para atenderme mientras yo ceno? Después podrás cenar tú. ¿Acaso se le darán las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, debéis decir, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Aquí Jesús está dejando bastante claro para sus discípulos que la fe genuina, esta fe ligada al reino, se manifiesta a través de la obediencia, se manifiesta de manera muy concreta. Así es, querido oyente, muchas personas piensan que la fe es una especie de sentimiento profundo del corazón. Las personas piensan que la fe es una concordancia mental con algunas doctrinas. Jesús va a decir que la fe se manifiesta mediante acciones concretas. No es posible tener fe verdadera si no se manifiesta. Por lo tanto, la obediencia está vinculada a esta fe. El reino invisible se puede ver por medio de la actitud de aquellos que están en este reino. Siguiendo adelante con esta enseñanza y mostrando este aspecto concreto de la fe genuina, el texto nos va a decir que un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Recordarás que los leprosos estaban enfermos de la piel, y esta referencia a la lepra podría referirse en realidad a diversos tipos de enfermedades que afectaban a la piel. Así que en el caso de estos leprosos, ellos eran rechazados por la comunidad y la ley les prohibía acercarse porque estaban impuros. Pero ellos, desesperados, vinieron a Jesús y le pidieron que tuviera compasión de ellos, que tuviera piedad por su situación. Una persona no podía acercarse a un leproso a causa de su impureza. Jesús entonces les dice lo siguiente al verlos: «Id a presentaros a los sacerdotes». Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Fueron sanados de su enfermedad de forma milagrosa. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias a pesar de ser samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar la gloria a Dios excepto este extranjero? Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Observa, querido oyente, la verdad expresada por Jesús de que la fe genuina se manifiesta de forma concreta. Este hombre recibió la gracia de Dios a través de Jesús cuando fue sanado por él y volvió para agradecérselo. Esa gratitud es la que Dios espera de nosotros. Por lo tanto, aquellos que están en el reino deben manifestar las cualidades vinculadas a ese reino, la fe y la verdadera gratitud a Dios por haber recibido la gran bendición. Siguiendo adelante, la idea del reino se queda, ahora sí, más nítida, podemos decir, más clara. Dice el versículo 20, los fariseos preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios, y él le respondió, la venida del reino de Dios no se puede calcular. No van a decir, miradlo aquí, miradlo allá. Sabed que el reino de Dios está entre vosotros. Muchas traducciones traen la muy aceptable alternativa de la preposición griega, que es el reino de Dios está dentro de vosotros. Después de eso, él les dice a los discípulos,
Llegará el tiempo en que anhelaréis vivir siquiera uno de los días del Hijo del Hombre, pero no podréis. Os dirán, miradlo allá, miradlo aquí. No vayáis, no los sigáis, porque en su día el Hijo del Hombre será como el relámpago que fulgura e ilumina el cielo de un extremo al otro. Pero antes tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por esta generación. El reino de Dios, querido oyente, es un gran misterio, porque está presente, pero todavía no está aquí en su sentido pleno, en su sentido total. El reino está presente en la vida de aquellos que encuentran a Dios por medio de Jesucristo, pero no ha sido establecido en su plenitud aquí en la tierra. La Iglesia de Cristo existe exactamente para hacer visible aquello que es invisible, que es el propio reino de Dios. Por eso vamos a abrir nuestros ojos con fe para ver lo invisible, el reino de Dios que ya está presente entre nosotros. Y este reino que ya llegó, todavía llegará aún de forma más plena. Y cuando llegue en su plenitud, llegará de manera sorprendente en el final de los tiempos, de una forma que no es posible prever. Jesús predice que habrá mucho engaño, que habrá muchos falsos profetas, como hemos señalado especialmente en el Evangelio de Mateo. Y aquí Jesús habla claramente sobre la situación final de la venida de ese reino, cuando lo invisible se vuelva plenamente visible. Él dice, ¿os acordáis cómo fue en los días de Noé? Va a ser lo mismo. Comían, bebían y se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre, dice el versículo 30. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. En aquel día el que esté en la azotea y tenga sus cosas dentro de la casa, que no baje a buscarlas. Asimismo el que esté en el campo, que no regrese por lo que haya dejado atrás. Acordaos de la esposa de Lot. El que procure conservar su vida la perderá, y el que la pierda la conservará. Os digo que en aquella noche estarán dos personas en una misma cama. Una será llevada y la otra será dejada. Dos mujeres estarán muriendo juntas, una será llevada y la otra será dejada. Y entonces Jesús habla claramente de la necesidad de escuchar el mensaje del reino, porque la manifestación plena del reino será imprevisible y seguramente traerá juicio. Entonces los discípulos asustados le preguntan, ¿dónde, Señor? Jesús les contesta, donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Jesús termina repitiendo un proverbio, hablando de aquello que es obvio. Es decir, cuando observes y notes esas señales, que sepas que esas cosas están a punto de ocurrir. Querido oyente, nuestra realidad es muy diferente de lo que nos parece a simple vista. Ábrele tu vida, tu corazón y tu práctica cotidiana al reino de Dios, viendo lo invisible. La vida es como un viaje y si lo hacemos siguiendo la Ruta 66, tenemos un destino seguro. Ruta 66, el camino correcto a la esperanza. Ruta 66 es un programa original del profesor de Biblia Luis Sayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Ahora llegan muchas preguntas. Esperamos tus sugerencias, preguntas y comentarios al WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 si nos llamas desde fuera de España. También tienes el correo electrónico info@radioencuentro.net y puedes encontrarnos en Facebook como RTM Ruta 66. Para ti,
que está siguiendo Lucas capítulo 17, a continuación planteamos los primeros interrogantes. Sobre el primer versículo, ¿qué es ese tropiezo que se menciona aquí? ¿Sería como los escándalos de los que estamos acostumbrados a escuchar hoy en día? Esa cuestión hay que contestarla con mucha atención. Fíjate que en realidad la palabra tropiezo no aparece en todas las versiones de la Biblia. La Nueva Versión Internacional que leemos aquí dice lo siguiente: los tropiezos son inevitables, lo cual en otras versiones se traduce como incitaciones al pecado o tentaciones. La palabra tropiezo tiene un sentido bastante amplio, podríamos decir variado. Un escándalo generalmente es una cosa fuera de lo normal, que llama la atención de todo el mundo y se discute principalmente en los medios de comunicación. En la Biblia, la palabra tropiezo no quiere decir eso, no quiere decir escándalo. La idea es exactamente como la Nueva Versión Internacional sugiere aquí en su traducción, es la de hacer caer a alguien, llevar a la persona a apartarse de la fe. Así que Jesús está enseñando que eso va a ocurrir de forma natural, pero hay de aquel que actúe de esa manera. Por lo tanto, debemos aquí entender que no tienen nada que ver con las noticias, por así decirlo, espantosas de gente que ha perdido el juicio y que aparecen en la portada del periódico. Ahora hablemos sobre el perdón. Esto dice el versículo 4. Si alguien peca contra ti 7 veces al día y 7 veces viene a pedirte perdón, tienes que perdonar. Con lo cual, ¿solo tengo que perdonar al que me pide perdón? ¿Es esa la condición que se expresa aquí? A ver, esas preguntas complicadas son imperdonables. Vamos allá a entender cómo debemos lidiar con esa cuestión. En realidad lo que se está abordando aquí es la objetividad del error. Así que vamos a pensar. No es posible perdonar a una persona que no ha venido a pedir perdón. ¿Cómo voy, por ejemplo, a pagar una deuda que no se explica concretamente? No se puede. Así que si alguien no ha venido a pedir perdón, no hay cómo perdonar. Por lo tanto, el enfoque está en la objetividad de la ofensa, del fallo, del error, digamos, del pecado. Pero eso no significa que si tengo algo contra alguien en el corazón, lo vaya a dejar pasar si esa persona no viene a hablar conmigo. La idea no es esa, no se puede malinterpretar así. Lo que hay que tener en cuenta es que no puedo tener rencor ni alimentar una herida ni un odio por nadie. Así que si tengo un problema con alguien, debo perdonar a esa persona ante Dios y, si es posible, si es necesario, hablar con la persona. Pero claro, pensando desde el otro lado, un error objetivo solo puede ser realmente perdonado si la persona reconoce su fallo. Si no, no hay manera. A veces metemos la pata y hacemos algo mal en otro ambiente, en otra cultura u otro país, donde ni te das cuenta de que has hecho una tontería y no tienes cómo pedir perdón si ni siquiera sabes lo que ha pasado. Hablando de la fe presentada aquí de un modo diferente por Jesús, ¿se puede entender en los días de hoy de esa misma manera? ¿Cuál es la diferencia de la fe de aquella época con la fe de hoy en día? Ya ves, ese asunto de la fe es algo que nos llama la atención. De hecho, ese es un tema bastante importante y hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué ocurre? Hoy en día da la impresión de que gran parte de las personas han empezado a entender la fe como una especie de sentimiento. Dicen, estaba allí en la iglesia y sentí una fe impresionante. Pero vamos a ver, la fe es la convicción de lo que nosotros hemos de creer. Si has sentido, entonces ya no es fe. Ya estás basando tu espiritualidad en algo que ha sido posible sentir. La fe, por definición, podemos decir que no se siente. Otras personas, sin embargo, tienen un enfoque más teológico. Entienden que la fe es estar de acuerdo, una capacidad de firmar una declaración de fe, como si dijera, mira, estoy conforme con esto. ¿De acuerdo? Pero la idea del Nuevo Testamento es algo semejante a un partido de fútbol. Cuando decimos que un jugador confía en sus compañeros, nadie está diciendo que él confía porque se queda parado de pie en el campo, asintiendo en aprobación por la buena jugada del equipo. Confiar en el equipo significa correr, significa luchar por el balón, significa ir a por todas para terminar la jugada
que el otro jugador empezó. De la misma manera, es la fe del Nuevo Testamento. Así que si de hecho estoy feliz con Dios, tengo que agradecer como hizo el samaritano. Si es verdad que soy parte del reino de Dios y estoy dispuesto a llamarle Señor a Jesús y ser un siervo, entonces soy un siervo que cumplo mi deber y obedezco. La fe solo existe de verdad cuando se manifiesta de forma concreta por medio de nuestras acciones. En los versículos 11 al 19 de Lucas 17 se cuenta la historia de los 10 leprosos que fueron sanados por Jesús. Ahora, por curiosidad, ¿por qué solamente el samaritano vuelve para agradecer? ¿Qué es lo que Jesús quería destacar en esta enseñanza? Este es ciertamente un asunto provocador. ¿Por qué? Podríamos decir. Porque cuando se habla del reino de Dios, la perspectiva es la del reino que viene para los descendientes de Judá, siguiendo el linaje de David. Así que, ¿quién es el tipo de personas que se espera que se vea vinculado a ese reino? Evidentemente, los descendientes de Judá. Pero Jesús empieza a tratar sobre este asunto y va a decir que ese reino llega con las bendiciones de Dios y los que parecen estar recibiendo ese reino no son las personas que pensábamos que lo recibirían. Es exactamente aquel tipo de gente considerada indeseable, con la que nadie se quiere cruzar, es decir, los rechazados. Aquí es el samaritano que regresa para agradecer a Jesús. Y Lucas cuenta muy claramente la historia, manteniendo el enfoque en la valoración de los discriminados, de los rechazados por la sociedad. ¿Quién lo hubiera dicho? El samaritano aquí es el héroe de esta pequeña historia. Ahora, Fernando, háblanos un poco más sobre ese reino. Es raro, ¿no? Es un reino que llegó, pero que aún no ha venido. Está ahí, pero todavía va a ocurrir. ¿Cómo es esto? Ya ves, es un tanto misterioso, porque el reino era esperado desde los tiempos de David. Empezó con David. Ese reino duraría para siempre cuando surgiera el Mesías que reinaría perpetuamente. ¿Qué es lo que se está esperando? Una manifestación de fuerza, de poder, de dominio. Es eso lo que se esperaría del reino. Sin embargo, cuando Jesús viene a hablar de ese reino, a las personas les parece raro, extraño, porque ese reino se espera como algo visible, como una manifestación de dominio y de poder. Jesús dice, vamos a ver, ese reino, como decimos en la teología, está entre el ya y el todavía no. Ya empezó. Empieza en el corazón de las personas. Dios va actuando por medio de la Iglesia y ese reino se muestra y se va a completar plenamente en la manifestación futura de nuestro Señor Jesucristo, que será incuestionable. Tan evidente como que un animal muerto va a ser atacado por buitres, no hay duda de que cuando Cristo vuelva, su reino se manifestará plenamente para traer su victoria y también el juicio para aquellos que no han creído. Y tú, que nos acompañas, presta mucha atención. Aquí viene la aplicación de Ruta 66 para hoy. Hoy en Ruta 66 nos has acompañado en Lucas capítulo 17. Eso es, querido oyente, hemos hablado sobre ver lo invisible. Así es, abre bien tus ojos para ver la realidad que muchas veces no se ve con los ojos humanos, pero puede ser vista con los ojos de la fe. Has visto muy bien que el reino de Dios ya llegó, pero todavía vendrá en un sentido pleno, y que aquellos que son parte de ese reino necesitan mostrar claramente su condición de participantes en él. Y como hemos visto, la fe, que es la gran pregunta de los discípulos, merece especial atención. Así que fíjate aquí en nuestra aplicación. La fe genuina no puede ser una fe hecha a partir de una mera intención, pues solo vale de verdad cuando los deseos del corazón se ponen en práctica. Aquí se acaba un programa más de Ruta 66. Nos encuentras en esta misma emisora y a esta misma hora.
Si quieres escuchar este programa de nuevo o algunos de los anteriores, puedes hacerlo a través de la página RTM360 o descargando la aplicación RTM360. Cuéntanos desde dónde nos escuchas y déjanos un saludo y tus impresiones del programa en nuestro WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España. También tienes el correo electrónico info@radioencuentro.net y además puedes encontrarnos en Facebook como RTM Ruta 66. Estuvo a los mandos técnicos Andrés Ocampo y te acompañó Esperanza Suárez. Hasta la próxima. Contamos contigo en nuestra particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.